Ahora, trato de recordar que estaba hablando una cosa de memoria, otra cosa de archivo, del cuerpo, de ánimo, ¿no? Del mundo anímico. Y una de las cosas que también preguntaría es hasta qué punto la fantasía de cada uno, en el sentido que un poco lo hemos estado describiendo en los textos, la fantasía o el fantasma, ¿no? De la imagen del otro nos cautiva o nos acecha, ¿no? O nos repele o nos atrae, ¿no? Y eso como cuando cada uno hace una frase, ¿no? Porque al final lo que estamos también es en una especie de carrusel de fantasmas, estados de encuentro, porque desde que hemos comenzado en la práctica desde Disach o desde el Pacífico hay una especie de fantasmagoría de nosotros mismos, ¿no? De acciones, de personas, de materiales, ¿no? Materiales que vuelven, el tronco vuelve, ¿no? O sea, un fantasma que otra vez aparece, ¿no? Un encuentro con un material que fue el inicio del trabajo que hacemos en la Pacífico. Con algunas fijaciones también de cada uno, ¿no? Y también con... la otra pregunta sería la fantasía y el otro es el contexto, ¿no? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿No? Ahora. ¿Cómo influye eso? ¿O cómo cambia? ¿O cómo determina también lo que es todo lo que he dicho antes? O sea, todo tipo de relación, todo este tipo de existir entre las dos. De hecho, el uso de ciertos materiales o acciones que se vuelven a hacer no es una copia de lo hecho anteriormente o del elemento manipulado anteriormente o ejecutado de cierta forma, sino más bien es una nueva forma de hacer, es como una reinterpretación de algo ya hecho. En ese sentido, funciona casi como un nuevo aprendizaje hacia algo. El hecho de mover el elemento circularmente no es el mismo porque no es el mismo peso, no es el mismo contexto, no es la misma energía. Podría parecer que podría salir lo mismo, sin embargo no, suceden otras cosas, nos llevan a otras cosas. La memoria podría funcionar como quizás una acción aprendida, un aprendizaje del material, sin embargo no sirve mucho porque si es que se vuelve a hacer con el material parecido, pero con otro peso, en otro contexto y con otra energía, ya viene a ser otra cosa. Lo aprendido ya no es tanto útil. Pero sí, quizás como primera imagen. Uno ve la frase del otro y quizás te despierta algo. Quizás esa acción quizás pueda fusionarse con una memoria de algo parecido que sucedió y me vino nuevamente una motivación hacia y se convierte casi como una especie de creación de escenario interno que puede, que puede motivar hacia una nueva acción que en el momento lo descubrimos, en el momento que estamos haciendo. Recuerdo el último que estaba con la soga y me puse a anudar, lo tiré y sentí un peso que me jaló, como si fuera otra persona. Y esa misma sensación del peso me hizo acordar a ese momento que estuvimos con la tela, entonces quise hacer lo mismo. Pero ese movimiento no era lo mismo porque ya no había la atención del otro. Había un peso, pero no había una atención. Y eso me provocó otra acción. Mi imaginario funciona de esa manera. Con el material, con las acciones y con el evocar imágenes anteriores para poder motivarme a algo en ese instante, ¿no? La motivación creo que tiene como dos disparos a la vez, ¿no? O sea, un disparo que es la, la energía, la energía provocada por la primera frase, que puede ser desde una energía muy tenue, muy, muy reposada, o puede ser una tela que se expone nada más, hasta el, ¿no? Lanzar algo, ¿no? Lanzar el tronco, lanzar el plástico.
esa es una motivación que tiene que ver con la energía del otro, ¿no? Con las ganas de, ¿no? Con las ganas de encontrar esa... Cuando ves a alguien que está corriendo y automáticamente se despierta en el cuerpo que algo también te urge a pensar por qué corre, pero también podrías correr tú en ese momento. Entonces hay una cuestión psicosomática literalmente, ¿no? que acude en primer momento cuando aparece aquel cuerpo en aquella actividad con aquel material. Y luego está la bendita voluntad, ¿no? del deseo de articular algo de composición, ¿no? O de descomposición. La maldita porque es como una especie de ambición, ¿no? De ambición de captar el momento, captarte a ti, captar el material, captar todo, ¿no? Para yo hacer la figura o la... ¿no? Y es ahí donde se hace ¿no? un poco el freno, ¿no? Como diría Meyerhold, el tormus, ¿no? Es donde se concentra la energía antes de acabar, pero no es el final, sino es como se frena antes de accionar, ¿no? De venir la siguiente acción. Pero ese frenar es un observar en realidad, ¿no? Es como acumular de energía. Y eso le posibilita una especie de reciclaje literal, ¿no? De nosotros y el material, tal cual, porque además es un material reciclado. Lo cual no nos pone en la situación del aburrimiento. Porque si los dos estuviéramos aburridos, lo notaríamos ya de inmediato, ¿no? Quizás es aburrido verlos. Luego, incluso para nosotros, tal vez. Para la mayoría, seguramente. Pero el momento del estar, de ese existir común, de esa especie de empatía, ¿no? O de intropersonalización, ¿no? Es inquietante, genera como una... Pero por lo que te digo, por la energía, por la voluntad mermada, ¿no? De destituir a la voluntad en cierta medida y aplicar más que una voluntad, una especie de apetencia por estar, ¿no? Más que yo tengo la voluntad de estar allí contigo, es más, me apetece, o sea, es como una especie de afecto, ¿sí? O sea, más sí, cercano a lo afectivo, ¿no?